3, 2, 1, estás transmitiendo en vivo, eso me dice Instagram. Y bueno, para los que se vayan sumando, y a pesar de que algunos de ellos ya saben que tengo... Hola Ana de la Tosquera, te amo, sabelo. Y a pesar de que... Hola Carolyn Turias, te adoro. A pesar de que algunos de ellos, los más habitués, saben que yo tengo un oficio judicial presentado y que tengo, de hecho, un oficial de justicia parado en la puerta de mi casa todos los días para impedir que cante, hoy no puedo empezar de otra manera esta tertulia sin decirles: todo concluye al fin, nada puede escapar, todo tiene un final, todo termina. Es así, chicos. Es así, todo termina, también esto pasará y finalmente pasó. Somos tan prolijos que en la pestaña que van a poder encontrar ahí en el Instagram TV en estos momentos con el título También esto pasará, el de hoy va a ser el episodio número 13. Y digo tan prolijos porque todas las temporadas en general se plantean en cantidad de 13 episodios, por lo menos, es un lindo. Leía mucho las aventuras de Emilio Salgari, bueno, los libros de Sandokan, El Tigre de la Malasia, Gulliver, el libro con el que más lloré en mi vida, que era De los Apeninos a los Andes, que estaba en la colección de Robin Hood. Y no todos eran libros únicamente de aventuras o que quedaban en eso, ¿no? Sino que también estaba Mujercitas, que me acuerdo haberlo leído de la colección Robin Hood, y después su secuela, Hombrecitos, o Juvenilia, ¿no? De Canet, o Tarzán, me acuerdo mucho, o El Corsario Negro, qué sé yo, Las Aventuras de Tom Sawyer, que lo leí también ahí en la colección Robin Hood. Es algo que ahora ya quedó un poquito de moda de temporadas, y hablando de temporadas, lo cito a mi amigo, al querido Dani Meca. ¿Cuántas cosas han pasado? Dani Meca! Está de incógnito. Estoy de duelo. Dani, pero es final de temporada nada más. Pensémoslo así, ¿eh? Pensemos, viste, el famoso no es un adiós, sino un hasta pronto. Por supuesto, por supuesto. Pero viste que siempre hay que darle un poco de dramatismo a... Mira, si, mira. si hay si hay algo que aprendimos en nuestro Vietnam, Oh, es agregar un poco de ego, ¿no? ¿es cierto que en nuestro Vietnam hicieron un suplemento por los 75 años y en vez de Perón pusieron a Víctor Laplace en la tapa? Entiendo que no, que es Perón, que es el propio Perón. Pasa que Víctor Laplace es demasiado parecido a Perón. Ay, menos mal, porque me dio un chucho, ¿eh? Porque yo todavía le deseo cosas buenas a nuestro Vietnam. Sí, sí, sí. No, no, no. Entiendo que es una imagen posta en general. Menos mal, menos mal. Salud, Dani. Queridos, para los caídos del Catre, hoy es la última edición de esta temporada de También esto pasará, una suerte de entretenimiento muy feliz y de salvavidas para la angustia de los domingos a la tarde que encontramos con mi amigo Dani Meca allá al principio de la cuarentena, hace como 6 meses, y que se convirtió en un hábito solo interrumpido por los delicadísimos cuadros de salud que pasó mi amigo Dani Meca. Porque vos fijate, ¿no? Cómo la vida, como dice Woody Allen, en una película que vi anoche justamente, Maridos y Esposas, que la vida no después de mucho tiempo, la vida no imita al arte, sino a la mala televisión. En la mala televisión, tanto hablar del bicho, que la vida lo terminó imitando. Cuando pensábamos que éramos invulnerables, el propio Dani Meca se agarró el bicho, pero lo sobrevivió. Y aquí está, entre nosotros, convertido en un héroe. Sí, tan comprometidos estamos con el programa que casi salimos desde el Otamendi. Casi, ¿eh? Armamos todo. Qué Yo fuerte, había ¿eh? puesto mi biblioteca. Bueno, contemos todo, digamos. Y llegamos a hacerlo, pero se equivocaron las enfermeras y el vivo me lo pusieron con Luis Delía. Y yo ya no tenía que conversar ahí. Dije, no, mejor espero la semana que viene a mi amigo. Por eso. Claro, claro. Y viste, las marchas que hubieron estos días, yo entré en confusión. Yo pensé que era porque querían que siguiera el programa. Viste que en el Obelisco hubo como Hubo, caravanas de autos. Yo tenía hubo. como dudas, ¿eh? Yo no sé si no es que fue por nosotros. La verdad es que en algún momento vamos a volver. Debo decirles que hablando en serio, muchas de las personas que participan en esta tertulia
En la semana me escribieron por privado y me dijeron ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La realidad es que para mí es una decisión muy triste porque la paso muy bien y Dani también compartiendo este rato, pero estoy a punto de empezar un trabajo periodístico nuevo que me va a demandar muchísimo tiempo, muchas horas por día y necesito contar con el, por lo menos en estos primeros tiempos hasta que me ajuste, necesito contar con el remanso de los domingos a la tarde. Esa es la verdadera razón. Pero tal vez le cambiamos el día, tal vez encontremos nuevos formatos, digo, lo estamos pensando porque con Dani creo yo que, y ahora le quiero preguntar a él a ver qué piensa, descubrimos una impensada sociedad muy estimulante, ¿no? Sí, la verdad que sí. Cuando yo primero le agradecía a Nico que se tomó la delicadeza y la formalidad, pero lo digo en el mejor de los sentidos de, primero, muy entusiasmado contándome del nuevo proyecto, pero después con la tristeza de, bueno, darle un cierre, aunque sea momentáneo a esto. Y nada, eso me dio la pauta de la seriedad con la que encarábamos esto, que no era simplemente pasar el rato, sino, digamos, una dedicación, relectura, sobre todo. Y hay algo que yo me encontré, Nico, quizás vos también, es mucha avidez por quienes nos ven de buscar recomendaciones. Viste que la lectura tiene esa cuestión de comunidad, ¿no? Que te hermana, ¿no? Digamos, de alguna manera, bueno, vos lo tenés como éramos chicos, ¿no? Digamos, de la figurita. Y creo que está bueno eso, que las bibliotecas sean como álbumes de figuritas y que nos vayamos pasando como generosamente, ¿viste? Porque hay algo que a mí no me gusta mucho en cierta intelectualidad, que es guardarte las cosas, ¿no? Digamos, si yo tengo un libro, no quiero que vos lo leas, viste que está eso ahí. No quiero que vos sepas en lo que ando yo, sí, hay mucha... Bueno, la verdad que como en todas las, como en todos los grupos humanos hay mezquindades, ¿no? Y secretos, y justamente este espacio nació como lo contrario, con la idea de compartir. Eh, Lamentablemente, entre otras cosas, las redes sociales creo yo que le vaciaron de contenido el verbo compartir, ¿no? Porque compartir hoy es mandar una foto a un grupo, una foto que muestra un atardecer imposible, en el mejor de los casos, y en el peor un chivo, o un PNT, o una influencia, como se dice ahora. Pero compartir es uno de los verbos más hermosos que tenemos y la verdad que es lo que animó de entrada el espíritu de este encuentro, ¿no? Compartir cosas que nos entusiasman mucho y no amarrocarlas, sino que procurar que le lleguen a la mayor cantidad de personas interesadas por lo mismo. Totalmente, totalmente. Así que de esta primera etapa yo me quedo con eso, ¿no? La posibilidad no solo de compartir entre nosotros, que hay que decirlo, nunca nos vimos en persona con Nico, ¿no? Nunca, Nunca. nunca nos vimos en persona. Mira, es impresionante, porque esta amistad surgió porque en el verano este que pasó, pero que ya parece de otra vida, en el programa Brunch, que yo hago los domingos a la mañana, motivo por el cual también necesito tener los domingos a la tarde, porque ya trabajo a los domingos a la mañana, entrevistamos a Dani por su por su hermoso proyecto de poesía por WhatsApp. Y a partir de ahí, también es cierto que tenemos gente en común, no sé, tenemos una amiga en común, March Massey, compañeros de Clarín. Él está trabajando en un diario en Clarín donde yo trabajé 14 años y tenemos hermosa la cantidad de gente y la lista que nos une, pero nunca nos vimos en persona con Dani. Nunca. 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 De hecho, Es yo no sé si sos impresionante, real. No sé si sos real. Yo estoy como. Tengo mis dudas también. Quizás sos como Bullrich, ¿no? Que tenés tu fondo ahí atrás. Sí, señora vicepresidenta. Sí, Dani, sí. Dani Meca, sí. No, es todo real. Es todo real, pero bueno, felizmente estamos acá y hoy no vamos a escatimar justamente, porque dijimos, bueno, vamos a elegir. Hola, Javi Marra, querido amigo. Bueno, Javi Marra fue otra amistad que nació en las redes sociales, pero a quien felizmente sí conocí en persona. Un actor increíble, Javi. Y bueno, es lindo también en algún momento cruzar el vidrio, ¿viste? La pantalla de vidrio. Y a Javi, por ejemplo, lo admiro y lo quiero mucho, a pesar de que nuestro vínculo es
eminentemente digital o virtual, pero ya hubo este intercambio de átomos y sabemos que el uno y el otro existimos. Claro. Pero la verdad es que hoy dijimos con Dani, bueno, por ser el final de esta temporada, así lo estamos planteando. Antes de que vos te conectes, decía yo, somos tan organizados que son 13 capítulos los que tenemos en nuestro Instagram TV. O sea, una temporada perfecta. Todas las temporadas se organizan en día 13. Así que el de hoy es el número 13 grabado. Hubo más, pero no los llegamos a subir porque antes, al principio de nuestros encuentros, los videos que se hacían en vivo no te los guardaba en Instagram TV, te los guardaba como en historia, no me acuerdo cómo era el cuento, durante 24 horas. No te guardaba te guardaba los vivos por 24 horas. Eso. Ahí está. Como historias y no para Instagram TV, a no ser que hicieras un procedimiento. Así que son 13 los capítulos que van a estar guardados. Pero para hoy dijimos, busquemos libros que sean 5 libros, que sean especiales para cada uno. Y te voy a contar, Dani, cuál fue el criterio que yo elegí. Un criterio que abandona lo intelectual y que va puramente a lo emocional. Yo elegí 5 libros que tienen que ver con mi vida emocional, con mis recuerdos más queridos, con justamente el corazón y no tanto con la cabeza. Ese es el criterio con el que los elegí. En mi caso, yo me puse ayer, en realidad estuve toda la semana, debo confesarte y confesar a quienes nos están viendo que fue la elección más difícil de todos los 13 o 15 que hemos hecho, precisamente porque excedía lo intelectual, ¿no? Y apelaba un poco a la formación, a aquellos textos que tuvieron en los años de formación justamente algún tipo de gravitación, ¿no? En los años de formación es la adolescencia o posadolescencia, etcétera, por lo menos para mí. Así que estuve dudando, agarraba, sacaba, yo tenía, como soy tan organizado, tenía mi pilita al lado de la computadora de donde voy a hacer el vivo y la iba cambiando todo el tiempo, era una pila, después aparecía otra, entré en crisis anoche y dije, lo voy a llamar a Nico para pedirle que haya un banco de suplentes. Llamé a mi psicóloga, dije, voy a llamar Se puede. Voy a llamar a mi psicóloga, estoy como... Y después lo medité y dije, no, voy a poner 5. Pero tengo acá por las dudas en un banco de suplentes ahí dando vueltas, porque quería respetar el criterio que nos había atravesado todos estos domingos. Si vamos por lo emocional o por lo emotivo, yo creo que con mi primera elección no hay manera más clara y más precisa de definirlo que como lo emocional, lo emotivo, algo que nos remite a la infancia, no solo por la factura editorial y por la manera en que se presentaron, sino por las historias que contaban. No me voy a hacer el misterioso y es la colección Robin Hood. En este caso, los cuentos de Navidad de Charles Dickens, no es el que yo habría querido elegir. Yo habría buscado los viajes de Gulliver y ahora te voy a explicar por qué. Pero por lo menos para los que somos parte de mi generación, yo nací a fines de los 70, ni siquiera entro en la categoría millennial, soy categoría generación X. Esta ilustración con la que abría la colección de Robin Hood era como la invitación a leer, ¿no? Vos abrías estos libros de tapa dura y en la retiración de la tapa y en la retiración de la contratapa encontrabas esta ilustración maravillosa en la cual era rara también esta ilustración, porque no se veía un padre, cosa que ahora observo, sí una biblioteca muy bien organizada y se veía 4 hijos, ¿no? Evidentemente 4 hijos, 2 varones y 2 mujeres. El varón mayor estaba indeciso, buscando algo en la biblioteca. El varón menor ya había elegido. Las 2 chicas se adelantaron porque ya están leyendo, lo cual es muy lindo también pensar que se invocaba a mujeres leyendo. Este dibujo debe ser de la década del 40 o de la década del 50 originalmente. Y la madre es la que dirige la lectura, ¿no? Muy probablemente partiendo también de una idea sexista. El padre estaba haciendo cosas importantes, estaba trabajando en el centro, mientras la madre boludeaba con los hijos, o sea, les enseñaba a leer. Digo, muy probablemente este dibujo que se hizo en la época de Mad Men o anteriores era el que marcaba ese pulso. Pero ya te digo, esto es anterior a mí, ¿no? La colección Robin Hood. De hecho, yo heredé la mayoría de los libros de mi papá.
En mi casa se leía bastante, no tanto por mi papá, sino por mi mamá. Mi mamá es muy lectora, muy lectora, voraz lectora. Mi papá no tanto, pero sí mi viejo tenía como esas típicas lecturas de varones, ¿no? Me acuerdo que mi viejo leía, lo que más leía con mayor fruición cuando yo era chico era la revista Judo Karate, por ejemplo. Porque mi viejo hacía taekwondo en una época. Entonces en mi casa de chico siempre había revistas Judo Karate, que te mostraban las tomas de todas las artes marciales y todo. Y una de las cosas que sí pertenecían originalmente a mi viejo era la colección Robin Hood, y no cuento de Navidad, pero es un buen ejemplo, porque no hay ningún escritor de la historia que resuma de mejor manera o que exprese de mejor manera lo emotivo que Dickens. Pero el libro que a mí más me marcó fue Los viajes de Gulliver, porque es el libro que yo recuerdo más lejano. El libro que yo anhelaba leer, aprender a leer para poder leer ese libro. Y en algunas entrevistas yo conté que lo que supuso para mí una gran revelación no fue tanto en materia de invento tecnológico, en materia de objeto casi demiúrgico, no fue después la computadora o la impresora que me cambió la vida, porque gracias a la impresora, no tanto a la computadora, a la impresora podía tener yo mis propios libros o cuadernillos impresos. Para mí, el objeto tecnológico que realmente me cambió la vida fue el señalador. Porque cuando yo era chico, muy chico, y estaba aprendiendo a leer, y creo que el primer libro con el que me asumí como lector fue Los viajes de Gulliver, yo desconocía la existencia del señalador como instrumento tecnológico. Entonces yo empezaba a leer un libro y hasta donde llegaba, hasta donde me daba la paciencia, el cansancio o el entusiasmo, era un punto que marcaba de alguna manera una señal de llegada, pero nunca de recomienzo o de partida. Al día siguiente volví a empezar el libro desde el principio y trataba con mayor esfuerzo y con mayor ahínco de llegar un poco más lejos. Quiero decir, si el primer día había leído 30 páginas de Los viajes de Gulliver, dejaba el libro ahí y al día siguiente no es que retomaba desde la página 31 para ver cómo seguía su historia, volvía a empezar y hacía un gran esfuerzo por llegar hasta la página 33. Y me cansaba, y me iba a dormir, y me vencía el libro, y al día siguiente volvía a empezar y hacía un esfuerzo por llegar hasta la página 35. Con lo cual, primero, cuando alguien de mi familia me dijo, no, existe algo que se llama señalador y podés marcar en el libro dónde dejaste y retomar desde ahí, para mí se abrió un mundo, pero un mundo extraordinario que de verdad me cambió la vida. Y por otro lado, creo que no hay libro, por lo menos en sus páginas iniciales, que haya leído más en toda mi vida que Los viajes de Gulliver en sus comienzos, porque esas primeras 30 páginas las habré leído 100 veces, ¿no? Así que la verdad es que para mí el gran invento de mi vida fue el señalador o los señaladores. Hice, de hecho, con una amiga en común, Eugenia Sicabo, un podcast muy hermoso que se llama Señaladores, un poco rindiendo tributo a eso. Y me emociona mucho pensar cómo uno puede encontrar de la manera más errática o de la manera más accidental algo que le cambia la vida, ¿no? Porque mi vida como lector, de verdad, empezó el día que descubrí que existían los señaladores. Si no, al día de hoy, cuando ya soy un boludo grande, que tengo 40 y pico de años, muy probablemente seguiría leyendo las primeras 30 páginas de Los viajes de Gulliver, haciendo esfuerzos por avanzar un poquito más, pero partiendo siempre desde el mismo lugar cada vez que agarrara el libro. Es maravillosa anécdota. Incluso, digo, esa anécdota es un cuento en sí misma, ¿no? Digamos, y uno puede disparar así esa ficción, porque pensaba que es un entrenamiento de la relectura, ¿no? Porque todo el tiempo estás releyendo el mismo texto, lo cual lo convierte en algún punto en otro texto, ¿no? Cada uno, las relecturas y el poder que tiene el lector en ese sentido, siempre permite otro tipo de experiencia con el texto. Y me parece que desde lugares increíbles, ¿no? Digamos, porque se daba esta circunstancia, vos accediste a esa práctica, está buenísimo. La verdad que sí.
Y es una anécdota absolutamente real y que muestra justamente eso, la pasión por la lectura que despertaban estos libros, ¿no? Muy hábilmente invocando a los chicos a través de la noción de la aventura. Yo leía mucho las aventuras de Emilio Salgari, bueno, los libros de Sandokan, El Tigre de la Malasia, Gulliver, el libro con el que más lloré en mi vida, que era De los Apeninos a los Andes, que estaba en la colección de Robin Hood. Y no todos eran libros únicamente de aventuras o que quedaban en eso, ¿no? Sino que también estaba Mujercitas, que me acuerdo haberlo leído de la colección Robin Hood, y después su secuela, Hombrecitos, o Juvenilia, ¿no? De Canet, o Tarzán, me acuerdo mucho, o El Corsario Negro, qué sé yo, Las Aventuras de Tom Sawyer, que lo leí también ahí en la colección Robin Hood. Es algo que ahora ya quedó un poquito de modé y anacrónico, pero cuando éramos chicos nosotros, en los 80, era realmente un vehículo de conexión con la lectura. Está buenísimo, está buenísima la anécdota y el libro que elegiste de Dickens. El primero que te voy a mostrar tiene elementos muy autobiográficos, que es El espacio asombroso. Es un libro que editó MC, que yo compré de paso, en una librería de paso, no sé si habrá sido por Calle Corrientes y demás. Es de 1999 y es un libro de la New York Public Library de Nueva York. Y está todo formulado con preguntas y respuestas, como si fuese una enciclopedia. No sé, abro en cualquier lado. ¿Qué tiene que ver las microondas con la astronomía? ¿No? Respuesta. Luego, ¿qué son los rayos infrarrojos y cómo son detectados? Abro en otro lugar. ¿De dónde vienen los cometas? Abro en otro lugar. ¿Cuáles son los anillos más prominentes? Abro en otro lugar. ¿Por qué las fases tardan más que una órbita lunar? Y cada respuesta son respuestas muy breves, pero todas preguntas, ¿ves? Una pregunta detrás de la otra. Y yo lo compré a los 16 años, este libro, porque mi objetivo inicial era estudiar astronomía, irme a La Plata. Había hecho un curso, quizás lo conoces, ahí en Parque Centenario, en la asociación Amigos de la Astronomía. Viste que si pasás ahí por, creo que es Ángel Gallardo, vas a ver ahí ahí cerca del museo. ¿Cómo? Ahí cerca del museo, digo. Exactamente, ahí donde está el Museo de Ciencias Naturales, ¿no? Y fue tan importante ese entusiasmo que yo tenía por la astronomía, por el espacio, etcétera, que estudié ingeniería aeronáutica. A partir de eso estudié 2 años, llegué a la matemática y después de la matemática, por Borges, fundamentalmente, llegó a la literatura, llego a las letras y llego al periodismo. Entonces, eso es un encadenamiento perfecto, ¿no? Que va llevando aparentemente elementos antagónicos, pero siempre al mismo lugar. La clave para mí fue advertir que el entusiasmo por el espacio y demás estaba ligado al entusiasmo por la imaginación, que era una cuestión más de ficción, de literatura, más que un objetivo práctico de trabajar científicamente, ¿no? Digamos, detrás de una oficina, midiendo una estrella. Está buenísimo, está buenísimo. He entrevistado a muchos astrónomos porque me gusta escribir notas sobre esas, pero lo mío pasaba por otro lado, ¿no? Pasaba por un lugar de ficción. Y este libro es interesante porque en aquella época mi mejor amigo, que está muy bien ahora, tuvo un cáncer a los 16 años, y yo iba prácticamente todos los días ahí al hospital italiano con este libro. Y mientras él estaba ahí, yo me quedaba sentado leyéndolo. Y fíjate que no advertí en ese momento, y lo advierto ahora o muchos años después, la formulación, pregunta-respuesta, ¿no? Como si fuese también una señal, ¿no? De que el periodismo y el lenguaje periodístico también tenía como una familiaridad desde ese punto de vista. Así que bueno, nada, tiene un punto muy sentimental, es una educación sentimental este texto, y además científico, porque cada vez que quiero elaborar una nota incluso sobre Borges y demás, cuando aborda textos de física cuántica, etcétera, vuelvo como un manual. Así que bueno, acá está mi primer libro,
El espacio asombroso. Ah, una anécdota. En el colegio, en la secundaria, hice un cohete y voló. Voló y cayó con un paracaídas. ¡Qué genio! Hice pólvora, me abrí los manuales, me estudié los manuales. Hubo un estruendo un día en mi casa porque calculé mal las cantidades, pero funcionó bien y nada, es una linda época para recordar para mí. Estos meses me alcanzaron para descubrir también que Dani Meca es un hombre renacentista, es un artista total, porque es loco por la técnica, estudió la ingeniería aeroespacial, hizo cohetes, domina todos los instrumentos, hace música, escribe, pobrecito, trabaja de periodista, bueno, tiene ese karma que algunos compartimos, es virtuoso para los deportes, realmente es impresionante, sos renacentista en serio, Dani. Nunca me habían dicho esa definición, pero me gusta. No, gusta, en serio, sí, claro. Sí. Tiene 800 vivos de Instagram, porque ustedes lo ven acá tan seriecito todo, pero después te das vuelta y puede estar haciendo chanzas o charadas con Julieta Ortega. Es que Nico, mientras estoy con vos estoy haciendo otro vivo de Instagram, lo tengo Por acá. eso, lo sé. ¿Sabés quién me avisó? Boy Olmi, la mujer. Me avisaron. Y Carola Reina, me dijeron, aflojen. Aflojen con los vivos. Che, vos sabés que a mí de chico muchísimo me gustó siempre el cine. Yo estudié crítica de cine en la Asociación de Cronistas Cinematográficos. Así que soy un crítico de cine matriculado. Hay que ver dónde tengo la matrícula habilitante por ahí. Pero entre los grandes mitos fundacionales del cine está el de la película El Ciudadano, cuando al final de su existencia el personaje de Orson Welles, ¿no? El ciudadano Kane, claro, tiene una palabra final y la palabra final es Rosebud, ¿no? El hombre que lo tuvo todo. Y entonces a partir de ahí se desata una carrera frenética por encontrar qué corno querrá decir Rosebud. Y bueno, no voy a spoilear, es una película que tiene casi 80 años. Podría hacerlo. Más, 81 años, podría hacerlo. Pero bueno, Rosebud tenía que ver con un elemento de su infancia que él había querido mucho, había perdido y nunca había podido encontrar. Y ese es mi segundo libro, que tiene mucho que ver con esto que estamos hablando de la historia emocional, y es un libro del que no sé absolutamente nada. No sé quién lo escribió. Sí, lo escribió un tal Olivier Sejan, pero no sé quién es. No sé de qué se trata, porque tampoco me acuerdo la trama, pero para mí supuso una obsesión durante años y años y años y años y años de mi vida, y es Hola Luke, aquí Martina. Un libro de la editorial Capeluz, de tapa dura, publicado en el año 1965, escrito originalmente en Francia y publicado por la editorial Hachette en 1959, que estaba en mi casa de chico. Es un libro para chicos, un libro juvenil que cuenta una intrincada intriga internacional entre una jovencita francesa muy inocente, Martina, la que está en la tapa del libro, ahí muy sugerentemente amenazada por un malhechor, ¿no? Por un tipo que tiene cara de ser malo, y cómo Martina, de algún modo, sin saberlo, termina involucrada en una gran intriga internacional donde intervienen espías y donde ella tiene que sortear miles de peligros. Sin saberlo, en ese momento, porque yo era muy chico, de alguna manera este libro preconfiguraba el que iba a ser el eje central de la narrativa de Hitchcock, ¿no? En sus 54 películas, Hitchcock siempre, en todas, tuvo un mismo tema, que era el hombre común, en este caso la mujer, sometido a circunstancias extraordinarias, ¿no? El hombre que se va con su familia de vacaciones o de trabajo, o de viaje de trabajo a Medio Oriente y le secuestran al pibe. La mujer que es empleada de una inmobiliaria o de una notaría y cae en medio de una tormenta en el hotel atendido por un psicótico. El oficial de policía que tiene miedo a las alturas y de golpe es involucrado en una rocambolesca historia en la cual los muertos vuelven a la vida. El único tema en común de todas las películas de Hitchcock es la persona común empujada a vivir una circunstancia extraordinaria.
El hombre equivocado es el eje de esa película también, es la más emblemática de esa, con Peter Fonda también, que es acusado de un crimen, o de un robo, mejor dicho, que no cometió. Y eso es lo que cuenta, me acuerdo, este libro, Hola Luke, aquí Martina, del que yo solamente recordaba el título. Años y años y años de estar obsesionado con ese libro. Yo tuve en mi familia una mudanza a los 8 años de una casa a otra, y ese libro se perdió en esa mudanza. Y hace muy poquito tiempo, gracias a la tecnología y gracias a los mercados libertarios, digo, a los mercados libres, pude reencontrarme con este libro. Yo no sé, y desconfío un poco que sea el mismo ejemplar que yo tenía en mi casa de chico, pero es calcado, es muy parecido, es la misma edición y es tal cual yo lo recuerdo. Así que de todos los libros que tengo yo, te diría que es el más valioso, no solo por lo lejano en el recuerdo, sino por lo misterioso. Fíjate que en la contratapa no explica nada de la trama, no dice en ningún lugar quién es este Olivier Sejan que lo escribió, pero para mí es un libro que supuso durante años una obsesión y que, ahí está, ¿ves? Gracias a la tecnología y a las conexiones virtuales, pude encontrar hace algunos años a una empleada de YPF que lo tenía y que me lo vendió por módicos 30 pesos. Así que así volvió Hola Luke, aquí Martina, a mi biblioteca. Uno de los libros más especiales de mi vida. Además ya el título es inquietante, Es ¿no? hermoso el título. Hola Luke, aquí Martina. Y ves a una chica que evidentemente es la inocente. Sí, o quizás no, O quizá no, ¿no? quizás ella es la criminal. Pero muy amenazada, ¿viste? Por una persona que está en las sombras y que parece tener, que maneja el vehículo, todo, pero que la mira con una expresión de amenaza, ¿viste? Es ¿Qué va? buenísimo. Mira, Pamela dice, estaba en la biblioteca de mi abuelo varios de esa edición, claro, porque esto era editorial Capeluz, así que era una colección de narrativa para jóvenes, ¿viste? El young adult de la década del 60 era esto. Una belleza. Buenísimo. Voy a mi segundo libro y vos sabés que esto es inevitable. Y tengo una versión especial, ficciones, pero esta es la versión en francés que compré en Ginebra, en Oh, la librería donde compraba Borges. ¿en Así serio? que Perdón que sea tan chusmeta. ¿Qué fuiste a hacer a Ginebra, Dani? fui al cementerio. Fui, lo saludé, dije, Georgie, ¿cómo va? Y le dejé un poema, una rosa, y me volví a España. ¿Y dónde estabas vos? ¿A dónde habías ido? ¿A qué ciudad de Europa? Porque nadie va a Ginebra. No, había hecho fue un viaje, el famoso tour occidental, ¿no? Madrid, Barcelona, París, en Valencia, porque tengo familia allá en Valencia, y luego creo que pegué un avión desde España hasta Suiza. Luego sí tuve la posibilidad de hacer otros viajes que ya es la ruta oeste, ¿no? Digamos, perdón, la ruta este. Budapest, Viena, Praga, bueno, toda esa franja más cerca a Rusia. Pero sí, fue en ese viaje y volé solamente a Ginebra para visitar el cementerio donde estaba Borges y comprar esta edición de ficciones. Alguna vez hablamos acá, Nico, de una anécdota que yo había contado del pintor, un pintor que me gusta mucho, Jackson Pollock, ¿no? Pintor norteamericano que murió prematuramente muy joven en un accidente, aparentemente alcoholizado, ¿no? Pero que sus cuadros marcaron un tipo de estética en el arte norteamericano muy fuerte en la posguerra, sobre todo en los años 50. Para quienes no lo conocen, es que pareciera ser muy sencillo hacer un cuadro a lo Pollock, ¿no? Tirando pintura eh, contra la tela, pero créanme que es muy difícil y más difícil es venderlo por millones como lo hacía él. Lo cierto es que una vez Pollock estaba haciendo en sus primeras épocas estaba haciendo un dibujo y alguien le advirtió, che, esto es muy Picasso. Y él a las puteadas dijo, este tipo se hizo todo, no se puede hacer nada, ¿no? Y un poco pasa eso con ficciones, ¿no? Porque yo siempre, ya me aburre decirlo, pero para mí es el álbum blanco de Borges, ¿no? Porque acá está todo. Está Tlön, Uqbar Orbis Tertius, está Pierre Menard, están las ruinas circulares, la lotería de Babilonia, la biblioteca de Babel,
El jardín de senderos que se bifurcan, Funes el memorioso, El milagro secreto, El sur, tema del traidor y el héroe. Bueno, ¿viste cuando pones un disco y son todos hits? Bueno, este es el disco de hits de Borges. Ficciones, y es la parte más, los años 40, que son ficciones y el Aleph en Borges, es la parte más alta, altísima de su obra. Y es por la cual hoy se lo reconoce por quien es. Así que bueno, libro que me marcó y me sigue marcando, que es más importante aún, Ficciones de Borges. Qué lindo, Dani, lo que decís cuando se cruzan los viajes con la historia personal. Yo estuve también en Ginebra, pero fui a visitar una fábrica de café. Claro, uno no va a Ginebra de paseo, uno va a hacer algo, ¿viste? Así que, por eso te preguntaba, porque es poca la gente que conoce Ginebra. Hola, Borges. Hola, Borges. Me encantaría presentarle a la perrita Fica, pero la perrita Fica, adivina qué está haciendo en su calidad de galga. Durmiendo. Durmiendo, exactamente. Borges está escuchando que están ladrando ahí. Acá están ladrando, que no es Fica, es un perro vecino. Hola, Borges. ¿Quién es que está ladrando? ¿Quién es? Hola, Borges. Como el video ese que se hizo viral, Calle. Borges, ¿vamos a la calle? ¿Vamos a la calle? Che, recién hablábamos de la... Ahora se dice mucho storytelling, hay que decir mucho storytelling para que te contraten, Dani. Se habla mucho de la narrativa, hablábamos recién de Hitchcock, y Hitchcock en realidad, que así como Borges hizo todo, o Picasso hizo todo, Borges en la literatura, Picasso en la pintura, Hitchcock hizo todo en el cine, y de mis libros más antiguos, de cuando empecé yo a comprar libros por voluntad propia en la adolescencia, yo terminé la secundaria y empecé a hacer el curso de crítica cinematográfica en la Asociación de Cronistas Cinematográficos, en la calle Maipú. El libro que lo tiene todo sobre el cine también es El cine según Hitchcock, ¿no? Un auténtico clásico que también está organizado en forma pregunta-respuesta, porque cuando ya Hitchcock estaba consagrado en Francia y no así tanto en Estados Unidos, donde lo veían como un director comercial, François Truffaut, uno de los grandes directores de la Nouvelle Vague, de la nueva ola francesa, le propone a Hitchcock reunirse para hacerle preguntas que iban a derivar en este libro clásico. Y Hitchcock, que era un tipo, al contrario de lo que se pueda suponer, cero hermético y cero ermitaño, le dijo, sí, cómo no, muy bien, cuando usted quiera. Y entonces se juntaron durante 50 horas con un cuestionario de 500 preguntas que llevó Truffaut para repasar todas sus películas, de la primera a la última, 54 películas de Hitchcock, y Hitchcock nos regaló esta obra extraordinaria, y digo nos regaló porque hizo algo que los grandes creadores por lo general no hacen o son muy reticentes. De hecho, Borges no lo hizo, Picasso no lo hizo, Pollock no lo hizo, que es explicar su obra. No negarse a explicar su obra. Por lo general los grandes artistas dejan su obra siempre librada al misterio de lo no dicho, ¿no? Que la conclusión la saca el espectador. De hecho, hablamos hace poco de la biografía de Woody Allen, que salió ahora, la semana pasada en la Argentina. Y una de las cosas más tristes de Woody Allen, a quien yo adoro directamente, más allá de su vida personal que no me incumbe, es que él siempre fue reacio a explicar o a dar ningún tipo de referencia acerca de su obra. Los DVDs de sus películas no tienen extras, él nunca permitió que se filmen backstage de las películas o detrás de las escenas, nunca fue invitado a ninguna universidad a explicar ni a dar ninguna referencia, y creo que ahí hay algo de mezquindad por parte del artista, ¿no? Más que de misterio o de libre albedrío intelectual. Creo que el artista también debe un poco, si bien la película la construye, o la obra, el libro, el cuadro, la termina de construir el espectador, en definitiva, y ese es el laburo que uno hace como espectador, que termina completar la obra. Hitchcock fue tan generoso en su hacer todo que nos evitó gran parte de ese trabajo, o mejor dicho, nos orientó muy generosamente en ese trabajo y escribió, mejor dicho, lo escribió Truffaut, este libro que es fundamental, donde Hitchcock explica
todas sus películas, todo lo que quiso hacer, lo que le salió bien, lo que le salió mal, y en el formato de pregunta-respuesta, ¿no? Qué sé yo, no sé, lo abrís en cualquier lugar y dice, ¿y por qué en Intriga Internacional puso la cámara ahí? Le dice Truffaut. La cámara colocada en el campo, filmando el tren que pasa, nos daría solo el famoso punto de vista de una vaca mirando pasar el tren. Entonces yo puse la cámara acá porque yo quería generar tal cosa y yo quería generar tal emoción en el espectador y por eso en la película la cámara va en tal lugar y no está en otro. Este es el libro que cualquier aficionado al cine, tanto en la visión como en la hechura, tiene que leer. Así que la verdad es que es uno de mis libros más queridos, un libro leído, releído, del principio, del revés, marcado, subrayado, pisoteado. El cine según Hitchcock de Truffaut, donde está absolutamente todo. Todo lo que se puede hacer en cine está acá adentro. Buenísimo, Nico, buenísimo. Estaba pensando, viste que lo tengo acá, Borges, parezco en la primera escena del Padrino, ¿no? Que está... Sí, o Doctor Evil de Austin Powers también parece. También. $1 million. Que quiere conquistar el mundo y va a pedir de rescate $1 millón. Maravilloso. Nico, arranqué con el espacio, luego me fui a la ficción especulativa de Borges y luego voy a otro, resolví poniendo como los diversos intereses que tengo y este que es la política. Vos sabés que me gusta mucho estudiar la política. Los principios filosóficos, una recopilación que acá hicieron de textos de Marx. Es una recopilación muy interesante, es de Interamericana, es una edición argentina, Carlos Pellegrini, 1536. Yo no sé si esta editorial continúa vigente. No me suena. Es un libro de 1945, hecho. Y recopila textos, los textos de Marx por temas, y va abordando, va sacando frases de todos sus libros, e incluso de cartas, e incluso de discursos. Es una verdadera joya temática y aborda los pensamientos más importantes, ¿no? Por ejemplo, abro acá, los filósofos no han hecho sino interpretar el mundo de diversos modos. Ahora lo que importa es transformarlo, ¿no? Una sentencia de Marx en su disputa con los filósofos que le decía muy bien, muy lindo, muy linda toda la teoría, pero sin práctica, sin poner en práctica lo que ustedes están diciendo, no sirve para nada. Porque dice, no se trata de interpretar el mundo, sino de transformar el mundo, ¿no? Una sentencia clásica de Marx. Luego tenemos otra. La fuerza es la partera en toda vieja sociedad preñada de una sociedad nueva. Ella es en sí misma una potencia económica, ¿no? La idea, y después dice, las revoluciones son las locomotoras de la historia. Esta idea de que la fuerza es una potencia económica es importantísima, y además lo que más me interesa de Marx no son que es una letra petrificada, ¿no? Sino que sus teorías se verifican permanentemente. Eso es extraordinario. Y luego, por ejemplo, dice este axioma de Marx muy importante que dice, a cada uno según sus necesidades, según sus capacidades, a cada uno según sus necesidades, ¿no? ¿Qué puede aportar cada uno en una sociedad nueva? Y él dice esto, cada uno según sus capacidades y a cada uno según sus necesidades. Es muy interesante. Y por último, dice, la reducción de la jornada de trabajo es condición fundamental para que esa libertad pueda expandirse apoyándose, eso sí, en el imperio de la necesidad. Y luego, si me permitís, este texto es un libro que se llama, ya te digo cómo se llama exactamente, me fue el nombre, Manuscritos Económicos y Filosóficos de Marx, y va a decir lo siguiente, dice, en tanto que la división del trabajo eleva la fuerza productiva del trabajo, la riqueza y el refinamiento de la sociedad, empobrece al obrero hasta reducirlo a máquina, en tanto que el trabajo suscita la acumulación de capitales y con ello el crecimiento de la sociedad, hace al obrero cada vez más dependiente del capitalista, le lleva una mayor competencia, lo empuja a un ritmo desenfrenado de superproducción. Esto lo escribió cuando tenía 26 años, ¿no? 26 años tenía Marx
y ya había advertido que el crecimiento de la producción empobrece al trabajador, cuando debería ser al revés, ¿no? Esas tensiones, dice, el trabajo suscita acumulación de capitales y el bienestar de la sociedad, pero hace al obrero cada vez más dependiente, ¿no? Lo que más me conmueve de esto, que tenía 26 años cuando lo escribió, ¿no? Qué capacidad, qué juventud y qué capacidad de análisis. Así que bueno, este libro, Principios Filosóficos, está en Mercado Libre, me fijé, quizás a alguien le interesa, es del 45, así que bueno, es como un manual para mí de política. Es del 45, 75 años también, entonces, como el diario Clarín y como el peronismo, definido como tal, ¿no? Que el 7 de octubre cumplirá sus 75 años, como Clarín antes de ayer cumplió sus primeros... Podríamos decir, a Frigerio le gusta esto, ¿no? Podríamos llegar a decir. ¿Pero qué te parece? Pero a Frigerio, abuelo, ¿eh? Che, cuando terminé el curso de crítico cinematográfico en la Asociación de Cronistas, como tenía ganas de ser un poquito más nerd, empecé un taller no de escritura, sino de lectura, para aprender a leer bien los libros. De esa época recuerdo haber leído La canción de Salomón, de Toni Morrison, haber leído El país de las últimas cosas, de Paul Auster. ¿Qué más leímos? Porque nos dedicamos, Gertrudis y Claudio leímos en aquella época, de John Updike, que lo nombré muchas veces, pero estuvimos casi 2 años enteros leyendo línea por línea el libro en el que para algunos aparece todo por primera vez, y si la verdad es que decíamos que Shakespeare era el inventor de lo humano, hubo alguien también antes que se tomó ese trabajo y fue Homero, no Simpson, sino Homero y la Odisea. Estuve 2 años leyendo este libro, La Odisea, Odisea, sin el artículo, como dicen algunos, y la verdad es que es un libro en el que, bueno, es un libro completamente escrito por mí, ¿no? Remarcado y con apuntes y con subrayados y con llamadas y con post-its pegados, porque es un libro que con un grupo de estudio coordinado por una escritora y poeta, Ana Guillot, un muy lindo grupo de personas, un muy lindo grupo humano, nos dedicamos durante 2 años a leer un libro. Miren la cantidad de marcaciones y de cosas que tiene. Un libro que es fundamental en la construcción mitológica y narrativa de Occidente, ¿no? Claro. Después de la guerra, el regreso de Ulises u Odiseo a su casa, Penélope que teje y desteje, los pretendientes que dicen yo ya me quiero casar, Telémaco que dice tengo que salir a bancar la familia, el Cíclope y el Minotauro, y las sirenas, y los monstruos, y los naufragios, y las islas. Probablemente el libro en el que esté todo, y el destino de Ítaca también, ¿no? Como, como destino mítico. Si me permiten, a ver si lo encuentro rápido. ¿Dónde estará? Esto está por orden alfabético, pero bueno, a veces te da... Acá está. A veces te da algunos... Gracias a Ulises... Bueno, no está acá. Pero gracias a Ulises, sí, hablando de Ítaca, descubrí también al poeta griego, ¿no? Cavafis, Constantino Cavafis, que tiene su poema más conocido, Ítaca, donde justamente lo que propone es valorar el viaje y anhelar el destino, no tanto con la desesperación del llegar, sino como la conclusión de un viaje a partir del cual aprenderemos cosas y nos transformará como personas, ¿no? Y en ese poema tan conocido, Cavafis nos desea a todos los seres humanos, ojalá todos tengamos nuestro Ítaca, un lugar al que llegar, y aunque tengamos que dejar la vida y perder la mitad de nuestras posesiones y sacrificar a muchos amigos, ojalá todos tengamos una Ítaca a la que llegar. Así que como Yapa, a partir de la Odisea descubrí muchísimos otros libros, uno de los más, y autores, uno de los más valiosos, Cavafis, pero el libro que me cambió la vida como lector, muy probablemente La Odisea de Homero, ahí lo tienen en mi 4º lugar. Hermoso, Nico. Vamos con mi 4º libro. Es uno de los libros que
más he leído cuando tenía entre 19 y 20 años, que es la poesía completa de Alejandra Pizarnik. Yo hoy justo escribí un posteo y proponía dos cosas. Primero, correr el mito Pizarnik, el mito trágico Pizarnik, porque uno se pierde detrás de eso textos y sentencias poéticas muy buenas que tiene ella. Pero la segunda, algo que quería remarcar, y muestro mientras como, miren esto. ¡Borges! Está, Pero sos un mimoso, chabón. todo el tiempo está así. Ahí va. ¡Borges! Yo le digo, Alejandra Pizarnik era una tuitera, ¿no? Todo tiene tweets increíbles, increíbles. Por ejemplo, la rebelión es pulverizarse, es mirar una rosa hasta pulverizarse los ojos, ¿no? Por ejemplo, hay uno que dice, Alejandra, 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 detrás estoy yo, Alejandra. No sé, por ejemplo, ya comprendo la verdad, ahora a buscar la vida, ¿no? Estas cosas muy tuiteras que tiene Pizarnik, a mí me volvieron loco al punto que cuando ya a los 19 yo, escribía bastante poesía, tuve que dejar de leerla porque imitaba su estilo. Tenía tanta gravitación en mis gustos y demás que no podía evitar arrastrar su estética, lo cual sucede con autores muy poderosos, ¿no? Digamos que no puedes tomar distancia de ellos. Así que tuve que dejar de leerlo un tiempo para encontrar mi propia voz, ¿no? No es que la haya encontrado hoy, pero por lo menos hoy advierto cuando un texto tiene demasiada influencia y me hace perder mi propia voz. Así que me resultó eso y lo digo como algo positivo por el poder que tiene la palabra de Alejandra. Así que nada, es una autora increíble y propongo leerla detrás del mito, ¿no? Más allá de toda esa... nada, no porque sea falso su tragedia, sino porque me parece que nos estamos perdiendo algo mejor, ¿no? Así que bueno, bienvenida ahí la lectura de Pizarnik. Queda mi último libro de esta selección de hoy y quedan 9 minutos nada más de esta tertulia, por lo menos en esta temporada. Volveremos en la próxima cuarentena. Así que será la cuarentena de la malaria. No sé con qué andan preocupados ahora en África también con la malaria. No me acuerdo, sí. El ébola. Bueno, yo creo que esta no va a ser la única cuarentena de nuestras vidas. Pero recién hablábamos a propósito de Hitchcock acerca de la falta de mezquindad o de la generosidad de los autores que develan sus secretos, ¿no? Y que explican sus obras. Ese era el fin, no el de quitarle al espectador o al lector la posibilidad de la interpretación, sino la generosidad de los artistas que muestran sus trucos, aunque eso parezca que arruina la diversión, en realidad creo yo que la potencia. Y en ese sentido, uno de los libros más extraordinarios y que también más me sirvió en la vida, y del que más le afané en la vida, porque es un libro que fue escrito específicamente con el fin de ser afanado, es Mientras escribo, de Stephen King, donde Stephen King devela sus secretos. Un tipo que tiene publicadas más de, no sé, 60, 70 novelas y él devela sus secretos. Secretos que pueden parecer muy banales, como por ejemplo, si quieres ser escritor, lo primero es hacer dos cosas. Leer mucho y escribir mucho. Punto. No conozco ninguna manera de saltárselas, no he visto ningún atajo. Pero donde él explica en este libro las estructuras de las historias, donde explica cómo crear los personajes, cómo generar una intriga, cómo hay que enfocarse más en la trama y menos en el tema de una novela, y donde cuenta también, bueno, gran parte de todas las penurias que él sufrió después del accidente ese tremendo que tuvo cuando lo atropelló un auto y quedó todo roto, y a partir de ahí gran parte de su vida cambió para siempre, lacerada por el dolor. Muestra cómo se corrige un texto prácticamente, cómo tachar, ¿no? Cómo corregir. Y la verdad es un libro tan generoso en toda su factura y generoso en el sentido de que nos ofrece miles de herramientas para que nosotros se las podamos afanar
a lo mejor con el afán insólito, estúpido, de convertirnos en algo parecido a Stephen King, pero como él sabe que es incomparable e inimitable, o bastante imitable, pero nunca con buenos resultados, él ofrece todas las herramientas para que las tomemos. Este libro es un libro como si te dijera de sistema operativo de código libre, ¿viste? Te permite que le robes todo y está prologado por un hermoso epígrafe, un viejo proverbio que para mí es la base de la vida, no solo de la escritura, y es el siguiente: lo mejor es ser sincero. Hermoso. Punto. Nico, el último libro, uno de los libros que más he leído y que más vuelvo, en general tiene esta característica, los que he elegido, que es Peleando a la Contra, de Charles Bukowski. Se cumplieron 100 años de su nacimiento hace unos días. Sí, sí, ¿no? Se cumplió un aniversario. La semana pasada o la otra, sí. Exactamente, exactamente. Y claro, porque él es de 1920. Y este libro es una recopilación que hace Anagrama, esta es una edición de Barcelona, donde aborda cronológicamente textos que van acompañando los años de su escritura y de su vida, ¿no? Y de repente entra su infancia a través de los poemas o los relatos, su adolescencia, su adultez y ya, digamos, el prestigio que él había acumulado. Yo encontré, hay una película, un documental sobre Bukowski, y él cuenta algo muy interesante, y es una de las claves que a mí me permite estudiarlo a él y cómo me apropio también, en el mismo sentido que vos decís, su escritura. Mira, a él le preguntan en 1981, una periodista, le dice, ¿por qué decís que tu infancia era una historia de terror? ¿No? Y él responde, ¿por qué? Se prende un cigarrillo, ¿no? Mira al costado, mucha ficción era Bukowski, tenía muy en claro eso, y decía, ¿por qué? ¿Por qué te han pegado alguna vez con una correa de barbero 3 veces por semana, desde los 6 hasta los 11? ¿Sabes cuántas palizas son esas? Sí, fue mi papá. Se puede decir que aquello fue para mí un buen entrenamiento en literatura. ¿Por qué? Cuando me pegaba con la correa me enseñaba algo. Me enseñaba a escribir. La conexión es que cuando aguantás esa mierda durante tanto tiempo, adquirís la capacidad suficiente para decir lo que realmente querés dar a entender. Conocés las palabras necesarias para sacarte de encima todas esas palizas. Mi padre fue un gran maestro de literatura. Me enseñó el significado del dolor sin sentido. Y además del abordaje irónico que hace con el padre, cuando muere el padre es una fiesta, ¿no? Un tipo que él detestaba. Es muy preciso en su idea de cómo escribir breve y cómo decir lo que hay que decir sin exagerar, ¿no? Y creo que es todo un maestro de la literatura en ese sentido, y me parece que este libro, pese a que a muchos digan que Bukowski escribía mal, yo les invito a tratar de escribir como Bukowski, no van a poder escribir ni un párrafo. Peleando la Contra me parece un título precioso, además, que resume lo mejor de Bukowski. Dani, querido, nos quedan 2 minutos, lo cual nos permite concluir que también esto pasó, y también esto pasó, todo pasa. Déjame hacer 2 pequeños anuncios parroquiales. Uno es que una gente amiga está lanzando un nuevo club literario de suscripción literaria con el que yo voy a tener bastante que ver. Se llama Euforia Lectora, @Euforia Lectora. Quienes están detrás de esto son los amigos de Walduter, que son los importadores de los libros que amamos, porque son los libros de España. Entonces es un club literario que va a enviar todos los meses un libro, un regalo literario y un regalo gourmet, algo para comer o para tomar. Así que les recomiendo que lo busquen en @Euforia Lectora, yo voy a estar ahí también participando de eso. Y muy pronto vuelvo a la tele, vuelvo a trabajar en tele. Ese es el motivo por el cual no puedo decir nada más, viste que no te dejan, en la tele no te dejan decir. Ese es el motivo por el cual discontinuamos por esta temporada. Pero estás dando la primicia en este espacio, que conste. Primicia total, es una primicia, la famosa primicia que no le importa a nadie, ¿no? O sea, nadie está esperando que yo vuelva a trabajar en la tele, pero bueno, ¿Después de cuántos años?
2 años, hace 2 años que no estoy en todo lo que es la televisión, así que bueno. Es el famoso al menos por 2 años. Lo cumpliste a rajatabla de Barrio Nuevo, ¿no? Tenemos que dejar de hacer televisión al menos por... Bueno, dije yo, bueno, así que ahora estoy volviendo a todo lo que es la televisión. Así que, Dani, vos sabés el cariño que te tengo a través de la pantalla. Cuando podamos abrazarnos, nos vamos a abrazar. Y de hecho, quiero tranquilizar a la audiencia, también a los que nos miran. Tenemos planes con Dani, las respectivas parejas de cada uno y las respectivas compañías animales de cada uno, de hacer un próximo encuentro el sábado que viene probablemente o el otro, en lugar de la ciudad de Buenos Aires, a definir para que nos veamos los 4 y los 2 perritos. 4 humanos y 2 perritos, así que nuestro próximo proyecto. Y con distancia social. Sí, y con barbijo, por supuesto. Pero vos ya estás del otro lado, vos estás del lado de los recuperados, vos estás del lado de los Highlander, así que te admiramos. Bueno, tu novia también, así que a vos te admiramos. Así que una gran alegría haber pasado esta cuarentena con vos, Dani. Además de los libros y de todo lo que conversamos que queda, y que queda aquí en nuestro Instagram TV y en tu canal de YouTube, lo más lindo es que queda una amistad. Eso es lo más rico. Y a veces uno piensa, viste, que de grande ya no se puede hacer grandes amigos, que todos los amigos en realidad, o que las amistades se generan en la adolescencia o en tiempos míticos. Y te voy a decir que en esta cuarentena, una de las cosas buenas que me llevo es la amistad de 2 o 3 personas de las cuales no era amigo antes de la cuarentena. Vos naturalmente estás entre ellos, así que una de las cosas lindas de todo esto feo y bajoneante que vimos en estos meses es eso, así que levanto, mira, ya casi vacía mi taza de café por vos y te admiro en cómo pensás y te quiero mucho como persona, Dani. Gracias, Nico. Yo también te quiero mucho y qué bueno que haya sido la lectura la que creó esta amistad. Así que hasta la próxima temporada a todos, a todas, y no se olviden, también esto pasará. Y también esto volverá. Adiós, amigos.